De inicio Nexos, es una gran alegría poder compartir con ustedes información sobre la inclusión de las personas con discapacidad y adultos mayores. La edición de hoy estará dedicada al deporte paralímpico. Acompáñenos a conocer distintos contenidos sobre este tema. Nosotras somos María Fernanda Jiménez y Yuri Muñoz, quienes les saludamos desde la Universidad de Costa Rica. Apúntese con nosotras a aportar a la inclusión. Nuestra primera información de hoy nos actualiza sobre la situación de la representación del deporte paralímpico de Costa Rica. ¿Cómo va el proceso para la conformación de nuestro Comité Paralímpico Nacional? En el 2004 nace la Asociación Deportiva Comité Paralímpico Integral. Esta entidad posee la membresía para Costa Rica ante el Comité Paralímpico Internacional, pero no cuenta con el aval nacional. En el 2014 se crea la Federación Paralímpica de Costa Rica, entidad reconocida por el Consejo del Deporte como la entidad encargada del deporte paralímpico en el país, pero esta no cuenta con el aval internacional. Ante esta doble representación, el IPC decide en el 2015 suspender al Comité Paralímpico y pide a Costa Rica aclarar esta situación y modificar la Ley 7800, que excluye al deporte paralímpico. Existe una ruta a seguir, que prioriza la modificación de la ley para crear el Comité Paralímpico Nacional, que será el representante de Costa Rica ante el IPC. Bueno, de la misma manera que el Comité Olímpico Internacional tiene afiliados comités olímpicos de cada uno de los países, el Comité Paralímpico Internacional, como el ente rector del movimiento paralímpico del mundo, cuenta con comités paralímpicos en cada país. El deporte paralímpico y el deporte olímpico, si bien intrínsecamente van de la mano, son dos cosas separadas. Los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos son dos eventos separados y por tanto deben ser tratados como tales. Definitivamente lo que se requiere es una reforma a la ley 7800, donde se incluye el deporte paralímpico. No tiene por qué haber una ley diferente para regular un deporte que de alguna manera, al crearlo a través de una ley diferente, que es la ley 7800, que regula todo lo que es el deporte costarricense, donde está incluido todo lo relacionado con el Comité Olímpico Nacional y todos los deportes de este país, ¿por qué dejar el deporte paralímpico con una ley diferente? Eso es, a mi manera de verlo, es discriminatorio. Y además, entre requerimientos, se necesita en este caso, por ejemplo, el reconocimiento del gobierno, se necesita que los estatutos y también las entidades que estén afiliadas al comité estén alineadas con el handbook del Comité Paralímpico Internacional y por supuesto tienen que llenar un formulario de aplicación para lograr ser miembros plenos. Sí, se ha tardado más de lo que se quería, principalmente porque algunas organizaciones que tenían que ponerse en orden de acuerdo al alineamiento del IPC han tardado mucho. Por ejemplo, había que constituir una federación de ciegos, habían varias asociaciones de diferentes deportes de ciegos, pero tenían que constituirse en una federación. Otras entidades que estaban usando el nombre paralímpico tenían que quitar de su nombre la palabra paralímpico para que pudieran participar de una asamblea general que constituya el comité ejecutivo, primero una confederación y posteriormente que pase a ser el mismo comité ejecutivo del comité paralímpico. Hasta el día de hoy se ha cumplido con ese cronograma que se trabajó con la IPC, pero bueno, yo creo que todo tiene un límite. En algún momento van a decir, bueno, ¿qué le pasa a Costa Rica? Que han pasado 3 años y no camina en ese sentido. Yo espero que por lo menos a mediados del próximo año esté ya bien resuelto, ¿verdad? Que ojalá antes de que cambie este gobierno en mayo ya logremos tener aprobada en la Asamblea Legislativa el nuevo Comité Paralímpico y que para efectos de la constitución de su Comité Ejecutivo y todo, la transición de la Confederación al Comité Paralímpico lo tengamos a mediados del próximo año. Yo creo que sería un plazo muy positivo.
Sin duda es crucial que la representación TICA ante el Comité Paralímpico Internacional se formalice para acceder a más recursos y contar con las condiciones óptimas para el desarrollo de las y los atletas nacionales. Y es siempre clave para mejorar en cualquier área tomar nota de los casos de éxito. Precisamente por eso nuestra entrevista en estudio de hoy nos permitirá entender cómo Brasil es una potencia del deporte paralímpico de nuestro continente. ¿Cómo lo han logrado? Nos acompañan en estudio Edilson de Alves da Rocha, o Tubiba, como conocen a este brasileño en el mundo paralímpico, quien es exdirector técnico de las disciplinas deportivas del Comité Paralímpico de Brasil, y también está aquí con nosotros Andrés Carvajal, presidente de la Federación Paralímpica de Costa Rica, quien organizó la visita a nuestro país de Tubiba. Bienvenidos y muchas gracias a ambos por acompañarnos. Para comenzar, don Edilson, ¿cómo fue que Brasil tomó ese gran salto para potenciar el desarrollo del deporte paralímpico en Sudamérica, ¿verdad? Porque empezó en Brasil, pero eso impacta al resto de países vecinos. Sí, la experiencia de Brasil se necesitó un cambio de la postura de las organizaciones brasileñas de deporte paralímpico, de discapacidad, que pasa que siempre teníamos uno o dos atletas destacados, pero no teníamos proyecto, no teníamos financiamiento para nuestro proyecto. Que pasaba que hacíamos un programa puntual, un proyecto puntual, en el año siguiente no es posible seguir con el programa. En 2001 creóse una ley de las loterías en Brasil, que llamamos de las loterías, como 3% de recursos de las loterías son destinados al deporte. 34% de este 3% van para deporte paralímpico. Desde entonces tenemos un recurso regular. Ahí podemos hacer un trabajo a largo plazo, un planeamiento pensando qué queremos para 2004, qué queremos para 2008, qué queremos para 2012, y ahí conseguimos trabajar año a año. Y una ferramenta fundamental fue la creación de competencias seguidas. Los atletas brasileños treinaban y no había competencia. No tenía cómo medir si estaban en el camino cierto. Nosotros creamos con recursos un circuito caixa, un circuito de atletismo, natación, de pesas con 7 etapas brasileñas. Entonces los atletas tienen como entrenamiento que es primera etapa, segunda etapa, clasificación para una competición internacional. Entonces yo creo que los cambios de la ley, los reconocimientos del deporte paralímpico como una organización deportiva en Brasil, y este financiamiento seguro nos proporcionó crear un planeamiento a medio, a corto, medio y largo plazo. Y Andrés, justamente con lo que mencionan del caso de Brasil, nosotros estamos en un proceso de transición y requerimos de una modificación a la ley del deporte para que en Costa Rica podamos tener, como en Brasil, recursos propios y una oficialización de nuestra representación ante el ente internacional que es el IPC. ¿Qué de estos cambios que ha hecho Brasil fuera de lo legal podemos nosotros decir, bueno, eso es una pista hacia dónde tenemos que ir en Costa Rica? Bueno, primero que todo agradecer la oportunidad de estar acá. Nexus siempre ha sido un aliado en todo lo que es el deporte paralímpico. Y bueno, el objetivo principal de la visita de Tubiba es ese. Casi que la estructura está muy parecida a como inició Brasil. Obviamente tenemos que adaptarla a nuestra realidad nacional. Y bueno, como ya lo dijiste, la ley es el principal problema que tal vez tenemos, que no hay una claridad sobre cómo se tiene que manejar el recurso por medio de una ley o cómo se capta también el recurso de otras organizaciones. Entonces, al final el objetivo era que cada organización vinculada a lo que es deporte convencional y también deporte adaptado, deporte paralímpico, empezara a ver las necesidades desde las comunidades. ¿Por qué? Porque aquí no solamente es ese problema, tenemos el problema también de programas, de desarrollo de programas. Comunidades, cantones desconocen que existe el deporte paralímpico. Entonces, el objetivo principal fue traer a la mayor cantidad de cantones que se pudieran para que empezaran a ver esa necesidad de ver cómo involucramos dentro de nuestra estructura el deporte para personas con discapacidad, porque al final no es que todos van a llegar a ser atletas de alto rendimiento.
hay que habilitar programas recreativos, de actividad física y ya deportivos. Entonces es parte de una estructura que tenemos que ir poco a poco, pero no descuidando la ley, no descuidando la parte de programación a nivel nacional, la parte de desarrollo, la parte de selecciones nacionales, etc. Así es, y vamos a seguir conversando con ellos más adelante en el programa, pero ahora Yuri nos cuenta con qué seguimos. Seguiremos conociendo más sobre el deporte paralímpico después de la pausa. Ahora preste atención a una nueva palabra en lesco. ¿Cuántas se sabe hasta ahora? Barco. Estamos de regreso. Nexos es una producción de la Universidad de Costa Rica que promueve la inclusión de personas con discapacidad y adultas mayores. Síganos en Facebook, Instagram y YouTube como Nexos Canal 15. Si se acaba de unir a nuestra transmisión, le cuento que estoy en compañía de Dilson Trialvis da Rocha, o Tubiba, como es conocido en el mundo paralímpico, exdirector técnico de las disciplinas deportivas del Comité Paralímpico de Brasil, y con Andrés Carvajal, presidente de la Federación Paralímpica de Costa Rica, quien organizó la visita de Tubiba a nuestro país, y estamos conversando sobre cómo la estrategia de desarrollo del deporte paralímpico de Brasil puede darnos pistas a nosotros costarricenses para aplicarlas al contexto tico. Nos decía don Edilson algunos de las transformaciones que permitieron este boom del deporte paralímpico en Brasil, que incluso, bueno, se ve coronado con los Juegos Paralímpicos de Río 2016, siendo Brasil una sede y obteniendo el 8º lugar del mundo en el mayor evento del deporte paralímpico. ¿Cómo se gestionan los proyectos? ¿Cuál es la clave para la gestión de proyectos vinculados al deporte paralímpico? Para empezar en las comunidades, como decía Andrés, ¿verdad? ¿Cómo lo hacen en Brasil, siendo un país muchísimo más grande que Costa Rica? Sí, este es un gran desafío, creo que es el mayor desafío que tiene que hacer acá. Para Brasil fue muy difícil, muy difícil. ¿Qué pasa? Que tiene que hacer un trabajo para concientización de los gobiernos de la ciudad, de las estados, de las regiones, acá como cantones, ¿no? De los cantones, que tiene que mudar la percepción de cómo se ve a persona con discapacidad, para que se inicie prática desportiva, que não que se crie atleta de alto rendimento, mas que se inicie, que é importante que a pessoa com discapacidade tenha oportunidade, as mesmas oportunidades que as pessoas sem discapacidade. E uma vez que tem deporte haciendo, se movimentando, aí se interessa por um deporte que se pratica. Então, em Brasil passava o mesmo que acá, não havia programa de deporte en los municipios. Y ahí fue un trabajo de Comité Paralímpico en cada municipio, capacitar a las personas, crear un programa, programa de desenvolvimiento, programa de recreación, y a partir de entonces descubrimos un talento, descubrimos una persona con un poco más de capacidad, mas pasó bastante por una mudanza de percepción, una mudanza de conciencia de los gobernantes, y desde entonces crió-se una máquina que se fue, un trabaja, otro trabaja, y hay una competitividad. Si São Paulo tiene un buen time, Río también quiere un buen time. Entonces acabó-se creando una automáticamente claro. Una estructura. Sí. Andrés, ¿cómo lograr que en los comités cantonales del deporte se empiece a practicar el deporte paralímpico como una actividad para la población, ¿verdad? Y era lo que mencionábamos antes, cómo ir captando esos talentos para lo competitivo, pero también para el acceso al deporte como un derecho. Sí, bueno, parte de la estrategia que digamos que definimos hoy al cierre del curso es escuchar necesidades de los presentes, de las organizaciones. Había gente de la Caja, había gente del MEP, había gente de comités cantonales, de federaciones convencionales, porque aquí también no estamos hablando que Federación Paralímpica es la responsable de todos los deportes, porque al final, por medio de un lineamiento internacional de cada federación específica, viene también ese deporte. Entonces, es también informar, y al Instituto Costarricense del Deporte también esos lineamientos, para que sepan que hay que apoyar
o a aumentar un poco más el presupuesto a esas federaciones que lo ocupan. Entonces, el ejercicio que hicimos fue escuchar necesidades, ver qué deportes se desarrollan en los cantones para también ir bajo la línea de esos deportes. Si tienen conocimiento de personas con discapacidad en sus comunidades o si ni siquiera lo tienen, que si saben de entrenadores o de personas que tienen algún conocimiento o de por lo menos el interés de trabajar el deporte paralímpico, porque ya eso nos da una base de ver cómo iniciamos, de ver qué proyecto le presentamos a ese comité o a esa organización. Claro, hay que hacer un mapeo primero para ver las necesidades y también, bueno, cómo la mejora de un país en el desarrollo del deporte paralímpico puede también fomentar que en los países vecinos también haya un incremento en la práctica y un perfeccionamiento de las diferentes disciplinas. Vamos a seguir conversando con ellos más adelante, pero ahora nuestra compañera Sofía Espinal nos cuenta cuáles son las actividades para los próximos días de nuestra sección de la Agenda Inclusiva. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de la Agenda Inclusiva. En esta oportunidad le invitamos al Foro de Sociedad Civil con Candidatos, organizado por la Asociación Gerontológica Costarricense, AGECO. En este espacio, personas adultas mayores podrán conversar con los candidatos a la presidencia sobre sus planes de gobierno. Este foro se celebrará el próximo martes 28 de noviembre de 8 a.m. a 11 a.m. en la sede de AGECO en Barrio Escalante y participarán los representantes del Frente Amplio, el Partido Acción Ciudadana, el Partido Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana. Este foro es libre y para más información usted puede comunicarse con AGECO al 2542-4500. En segundo lugar, le contamos de los talleres sobre Derecho a la Comunicación que impartirá AGECO junto a la UCR. Estos pretenden ser espacios para que las personas adultas mayores dialoguen sobre la libertad de expresión y se les brinden herramientas para la comunicación. Algunos de los temas que se abordarán son la producción de audio, la fotografía y el manejo de redes sociales. Estos talleres se impartirán en los próximos meses y para reservar su cupo usted puede llamar al 2542-4541. Para concluir, le invitamos a disfrutar de los Juegos Nacionales de Olimpiadas Especiales que se celebrarán los próximos 27, 28, 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre en el Polideportivo Montserrat en Alajuela. En esta edición de los Juegos participarán 1.600 atletas que representarán 19 disciplinas distintas. Para más información sobre estos Juegos puede comunicarse al 22 27 41 41 o visitar la página de Olimpiadas Especiales en Facebook. Y así llegamos al final de nuestra Agenda Inclusiva. Muchas gracias por quedarse con nosotras. Recuerde que puede repasar los detalles de estas actividades en Facebook, donde nos encuentra como Nexos Canal 15. Hasta la próxima. Estamos de regreso en Nexos. Desde el 2003 nos dedicamos de lleno a promover la inclusión de las personas con discapacidad y personas adultas mayores. Hemos venido conversando con Edilson Gialvis da Ocha Otuviva, como es conocido en el mundo paralímpico, exdirector técnico de las disciplinas deportivas del Comité Paralímpico de Brasil, y también está aquí con nosotros Andrés Carvajal, presidente de la Federación Paralímpica de Costa Rica, organización quien trajo aquí a Tuviva al país. ¿Y cómo gestionar de manera exitosa proyectos que promocionen el deporte en personas con discapacidad? De eso estamos conversando hoy. Decíamos anteriormente que el desarrollo del deporte paralímpico en Brasil ha permitido que, por ejemplo, en Colombia también se empiece a ver un aumento en la cantidad de atletas que participan en certámenes internacionales. La cantidad de medallas aumentó significativamente en las últimas competencias también para Colombia. ¿Cómo ese impacto que usted bien decía, bueno, si Sao Paulo tiene un buen equipo, Río de Janeiro quiere un buen equipo, pero también eso permite que si mi país vecino es Colombia, quiera competir con Brasil? ¿Cómo también Brasil ha ayudado a que los otros países del sur pues también mejoren en este ámbito? Sí, claro, exactamente esto. Siempre tenemos los ejemplos, ¿no? Nosotros queremos seguir nuestro vecino, nuestro concorrente. Y Colombia, sí, Colombia fue el primer país con quien Brasil firmó un convenio. Los colombianos estuvieron en Brasil, ficaron como 10, 15 días con nosotros trabajando, qué tipo de proyectos hacen, y hay hoy en Colombia un proyecto muy parecido. Nosotros investimos mucho en visibilidad y con televisión, llevamos un grupo de TV para Atenas, para Pekín, y desde entonces siempre hay visibilidad. Un ejemplo,
André Brasil, um atleta multimedalista de natação, conheceu o deporte paralímpico vendo Clodoaldo na TV. Então, o investimento em desporte como em comunicação foi importante. E Colômbia, quando for em Brasil, aprender o mesmo. Assim, o mesmo em Colômbia. Hoje, nós temos uma preocupação com Colômbia. Ha crescido muito, ha crescido muito. O primeiro país com quem fizemos um convênio, Chile, seguir o mesmo. Também fizemos um convênio com Chile, também ha crescido Chile. Argentina, um pouco menos, um pouco mais, mas o que passa é que sempre seguimos um exemplo. E é importante para o Brasil e para a América que tenham uma região forte, para que podemos fazer encontros, para fazer competições regionais, competências regionais, para que não se gaste tanta plata para ir à Europa, ir à Ásia, para que tenham una posibilidad de entrenamiento y de competencia. Esos fogueos en casa, más cercanos y con atletas que se midan a esa manera. Andrés, ¿podremos decir que Costa Rica podría ser el Brasil de Centroamérica? Estamos en el momento oportuno para potenciar desde nuestro país el deporte paralímpico y empezar a promover esa competencia, ya bueno, por ejemplo, de cara a los Juegos Paracentroamericanos que serán en Nicaragua en enero próximo. Bueno, se inicia un proceso creo que muy importante, de hecho dentro de las tareas que hay en próximas semanas es también generar un convenio de cooperación con Brasil para que tanto la organización, Federación Paralímpica, el Instituto Costarricense del Deporte, crezcamos en formación, en capacitación, porque la única manera es esa, buscar aliados que nos ayuden a crecer. Ordenar un poco también la estructura que tenemos, que obviamente es responsabilidad directa de nosotros, y creo que adelantar el término que seremos el Brasil de Centroamérica es muy oportuno, pero muy pronto, perdón, pero tenemos que trabajar, o sea, aquí no queda más que trabajar y trabajar para alcanzar el desarrollo del movimiento como tal, para alcanzar que todos los tipos de discapacidad tengan acceso primeramente a lo que es la actividad física, a lo que es la recreación y ya después a lo que es el deporte. Es creo que una de las cosas principales en esto, es un derecho que tienen las personas con discapacidad que lastimosamente no se está dando. También es un tema de accesibilidad, no solo al deporte, sino también en la parte de infraestructura. Nada hacemos teniendo un programa si tenemos instalaciones que no cumplen con la ley, que no podemos tener todo un personal capacitado, entrenadores, clasificadores, pero al final el gimnasio tal vez no tiene el acceso para que llegue una persona en silla de ruedas, por ejemplo. Entonces es parte de ir cambiando diferentes organismos. Esto, como les digo, es algo muy importante que se logra y es parte de la función que tenemos como entes responsables del desarrollo del deporte paralímpico y aparte de eso, nuestro compromiso con la persona con discapacidad. Así es, pues les agradezco muchísimo a ambos que hayan venido a compartir un poquito de todo lo que tenemos que trabajar para el desarrollo del deporte paralímpico en Costa Rica y en el continente en donde nos encontramos, en los Parapanamericanos con Brasil también, y es un gusto ver cómo ha crecido en el continente este deporte. Muchísimas gracias a ambos y justamente seguimos con este tema porque todas las personas debemos tener derecho a la recreación y al deporte, como bien lo mencionábamos, pero no solo eso, también deben existir espacios para que las y los atletas puedan practicar deporte de alto rendimiento. Justo esto promueve el deporte paralímpico en nuestro país y tenemos una información al respecto en la siguiente nota. En Costa Rica, diversas instituciones trabajan porque el deporte paralímpico y sus atletas crezcan cada día más. Por esto, la Federación Paralímpica desarrolló la charla Deporte Paralímpico, un camino a la inclusión, y se encuentra organizando Juegos Nacionales cuyas primeras ediciones tendrán lugar en 2018 y 2019. Pero, ¿en qué consiste el deporte paralímpico? El deporte paralímpico es el deporte que es específico para las personas con discapacidad, pero no todas las discapacidades, solo discapacidades físicas o visuales, ¿verdad? Queda por fuera lo que es discapacidad cognitiva en su mayor parte y lo que es discapacidad auditiva. El deporte paralímpico es el deporte de alto rendimiento, ¿verdad? Porque podemos agarrar cualquier deporte, modificarlo y ya es un deporte adaptado, ¿verdad? Que se puede desarrollar de una manera recreativa, se puede desarrollar de una manera un poquito competitiva, pero no tanto. Ya si ya hablamos de paralímpico, sí es alto rendimiento, o sea, el top de cada uno de los países, ¿verdad? Y la idea de ellos es competir, ¿verdad? Salir afuera a otros lugares de latitudes a poder competir, a ganar medallas, ¿verdad? Porque eso es parte de lo que es el deporte paralímpico.
Para garantizar que todos y todas las jugadoras participen en las mismas condiciones, cada deporte cuenta con un sistema particular de clasificación que se basa en las necesidades particulares de cada persona. Bueno, el sistema de clasificación, ¿verdad? Varía según deportes. Cada uno de los deportes tiene sistemas de clasificaciones diferentes. En sí, lo que genera una clasificación es darle un código y un número a cada una de las personas, ¿verdad? Para que su competencia o sus condiciones físicas sean iguales a los de los demás y pueda desarrollarse de una mejor manera. Hay deportes muy extensos como atletismo, ¿verdad? Que tiene cerca de 30 clasificaciones porque tiene todos los diferentes perfiles: discapacidad visual, personas en sillas de ruedas, personas con amputaciones, eventos de pista y de campo. Pero digamos, hay otros deportes más específicos con menos clasificaciones, por ejemplo el caso de bocha. Bocha tiene solo 4 clasificaciones, en las cuales vemos cómo son las condiciones de esta persona y qué tanta o qué tan poca necesidad tiene para un asistente para poder desarrollar el deporte. Con el fin de fortalecer el desarrollo del deporte paralímpico en nuestro país, aún es necesario superar muchas barreras, pero usted, como fan del deporte, tiene el poder para empezar a derribarlas. La primera barrera es involucrarnos, ¿verdad? Velar por los derechos de todos, porque nosotros como organización no podemos velar por los, tenemos que velar por los derechos de todo Costa Rica, pero si no nos apoyan, si no nos dan un espacio, si tenemos estadios vacíos, como dice usted, la afición, o si siempre viene la mamá, la tía y la abuela, ¿verdad? Y nunca vienen otras personas a verme a mí jugar, a ver al compañero, o yo no estoy jugando y veo al compañero, ¿verdad? Es involucrarnos. Pues es un desarrollo en conjunto de todo el país, ¿verdad? De las marcas, de las personas, de apoyar los deportes, porque posiblemente no nos apoyen de manera económica, pero el estar en los estadios, el estar involucrados, el tener un interés, hace que nosotros podamos desarrollarlo mucho más allá. En próximas ediciones ahondamos en temáticas abordadas en esta actividad de la Federación Paralímpica. Hablamos del deporte como herramienta de inclusión social y sobre los Juegos Paranacionales. Así que manténgase atento a nuestros contenidos. Y de esta forma llegamos al final de la edición de hoy. Gracias por acompañarnos. Siempre es un gusto compartir con usted. Le esperamos la próxima semana con una nueva edición. Continúe con más de la programación de Canal UCR, donde hacemos televisión con sentido. ¡Feliz semana! ¡Hasta la próxima!